welcome. Yes, welcome. Thank you for joining us. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por unirse. We're continuing our sharing or teaching about the journey from being a baby to being an awake person. Estamos continuando nuestro compartir, nuestra enseñanza acerca de el camino que hay desde ser un bebé hasta ser una persona despierta. And the reason we start from a baby is to try to understand what the journey of consciousness is. La razón por la cual empezamos desde cuando somos bebés es para comprender cuál es en realidad el camino de la conciencia. And as always, when we're beginning a piece of work that is intentional and dedicated to the deeper truths, we like to do a simple ceremony. Y como siempre, cuando estamos empezando un trabajo que tiene una intención, que está dedicado a la verdad más profunda, nos gusta hacer una pequeña ceremonia. So we will light our candle and there will be a piece of music and we can all get centered and grounded in ourselves during these next 5 minutes or so. Así que vamos a encender una vela, vamos a oír una pieza musical y centrémonos todos en nosotros mismos y relajémonos durante los próximos 5 minutos, algo así. Of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are right, part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are right, part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are right, part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are right, part of something beautiful. And I thought that I saw a light shine. I thought I saw a light shine. Yes, I thought that I saw a light shine. I think I see a light shine now. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. And I thought that I saw a light shine. I thought I saw a light shine. Yes, I thought that I saw a light shine. I thought I saw a light shine. Yes, I thought that I saw a light shine. I thought I saw a light shine. Yes, I thought that I saw a light shine. I think I see a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light shine. From the corner of my eye, I thought I saw a light.
So light shine, I think I see a light shine. Yes, I thought so. Light shine, I thought I saw a light shine. Yes, I thought, but I saw light shine. I thought I saw a light shine. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be with you always in your heart. May you know the truth inside you from the start. May you find the strength to know you are a part of something beautiful. May the grace of God be always in your heart. Que la gracia de Dios siempre esté en tu corazón. May you know the truth inside you from the start. Que conozcas la verdad adentro de ti desde el comienzo. May you find the strength to know that you are part of something beautiful. Que encuentres la fuerza para saber que eres parte de algo hermoso. And you can dance to it. Y puedes bailarlo. And I always think too that when he says, may you know the truth about it from the start, I think, may you at least know the truth about it before you die. Siempre pienso cuando la canción dice que sepas la verdad desde el comienzo. Bueno, así sea que sepamos la verdad en nuestro interior, así sea antes de morir. Sometimes I think, people may wonder, why do we speak about fear? A veces pienso que las personas pueden preguntarse por qué hablamos acerca del miedo. Why don't we just speak about love and almost only about love and about ¿Por qué? gratitude and joy? ¿Por qué no hablar solamente del amor y solamente del gozo? And at least for me, I often thought, well, if I had a wish, would I wish that there were more love in the world? And of course it would be that. Al menos en mi caso siempre pensaba, si tuviera un deseo, desearía que hubiera más amor en el mundo y pues por supuesto que desearía eso. But I also know there's no way that we get to love until we've engaged fear in a healing way. Pero también sé que no existe manera de llegar al amor sin que primero abordemos el miedo de una manera sanadora. Because it's fear that closes our hearts. Porque es el miedo lo que cierra nuestro corazón. So one of the questions that was brought up last webinar is from Maria, that I didn't understand how fear is love in disguise. Una de las preguntas que quedó en el chat del encuentro pasado fue de María Estela y decía, no entiendo lo que dicen de que el miedo es amor disfrazado. And it's as you say, when it's fear that closes your heart, it's the fear that's also the gateway to bringing you to deeper love. Y es como dice Richard, cuando es el amor lo que cierra tu corazón, cuando es el miedo lo que cierra tu corazón, entonces también decimos que es el miedo lo que es la puerta de entrada al amor.
We're problem solvers. We're ingenious. Somos ingeniosos, resolvemos problemas. So when we're confronted with fear, we want to dig a tunnel under it or jump over it or go around the sides. Entonces, cuando somos confrontados por el miedo, queremos cavar un túnel para pasar por debajo de él, o brincar por encima de él, o irnos por los lados. I'm speaking in metaphors. Estoy hablando en metáforas. But actually, when you finally meet fear, and we always do, Pero cuando finalmente encaramos al miedo, y esto siempre es algo que al final hacemos, all we have to do is just sit down and start to learn to feel it. todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y empezar a aprender a sentirlo. We can't build a world that will protect us from fear. We can't be the kind of parents that will protect our children from fear. We have to learn how to do that in ourselves, and then if we can, it's transmitted to others, and it becomes more possible for everyone. No podemos construir un mundo que nos proteja del miedo. No podemos ser el tipo de padres que siempre van a poder proteger a sus hijos del miedo. Tenemos que aprender a hacer esto adentro de nosotros mismos. Y si podemos hacer esto adentro de nosotros mismos, podremos entonces construir un mundo en el que esto sea posible para todos. And oftentimes when I'm working with clients and we're working with some imprint, deep imprint of fear, I tell them that, whatever you fear has already happened. Con frecuencia cuando trabajo con clientes y estamos trabajando con una huella profunda de miedo, yo les digo, lo que sea que temes, ya sucedió. And it's this imprint that gets triggered and keeps that fear alive. Y es esta huella la que se activa y mantiene a ese miedo vivo. It's like someone who maybe gets lost in the jungle in a war and is there for 20 years and doesn't realize that the war is over. Es como alguien que de pronto se pierde por 20 años en una selva después de la guerra y no se ha dado cuenta que esa guerra ya se acabó. And so when we hit these layers of fear, as I say, it's really the gateway. Entonces, cuando llegamos a estas capas de miedo, es como decimos, son la puerta de entrada. And there are layers. Oftentimes, what'll first show up is someone will begin to feel like, oh, I'm feeling like I'm going to throw up. I'm nauseous. Y hay capas. Puede que al principio, al acercarse a esto, alguien empieza a sentir primero como que se marea, como que se va a vomitar, como que tiene náuseas. And that's when you know you're hitting fear. Ahí es cuando sabes que estás llegando al miedo. And again, there's often layers and layers in this process. And if you can turn toward the fear and breathe with it, eventually you'll hit what's underneath the fear. Con frecuencia hay capas y capas y capas en esto. Y si puedes llegar a tocar el miedo y respirar con el miedo, eventualmente vas a llegar a lo que está debajo del miedo. And then underneath the fear is often anger. Debajo del miedo, con frecuencia hay rabia. And you breathing with that, it releases probably sadness, deep grief. Y respiras con eso y de pronto entonces surge tristeza o un dolor, una pena más profunda. But eventually you'll get to love. Pero eventualmente llegarás al amor. You want to go with the other questions? Well, just read them and then let's just... Yeah, and so Camilla asked, I feel that I can be present with my fear when I am calm and I can invite it, but I don't know how to do it when I perceive that someone can physically hurt me. How is fear lived in those situations? Camila preguntó, siento que puedo estar presente con mi miedo cuando estoy calmada, pero no sé cómo hacer esto cuando percibo que alguien puede agredirme físicamente. ¿Cómo estar con el miedo en esos momentos? Well, I'd say the first thing is run.
Yo diría, la primera cosa es corre. You know, that's when our basic, you know, fight or flight instinct, you know, kicks in, that if there's danger present, if someone, you know, could potentially physically harm you, you That- know. That's intelligent fear. That's instinctual fear. Mhm, And so you have to take some action. mhm. Esos momentos son cuando se activa nuestro mecanismo de pelea o huye. Y en ese caso, ese es un miedo inteligente, ese es un miedo instintivo. Es ahí cuando debes tomar acción. But in these hundreds of thousands of years of the evolution of human beings, our fears today are not of a tiger, or our fears are psychological primarily. Pero en estos cientos de miles de años de evolución humana, nuestros miedos principalmente no tienden a ser a un tigre, tienden a ser psicológicos. If we believe that we're not good enough and we can never be loved, there's a deep fear. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos y que no seremos amados, hay entonces ahí un miedo profundo. Whenever the mind goes into the future and imagines there'll be a scarcity of something, not enough money for food, or then there is, those thoughts create fear. Siempre que la mente se va al futuro, imagina que va a haber una escasez de algo, que no va a haber dinero para la comida. Esos pensamientos crean miedo. So we're not talking about the kind of fear that all creatures have that is about basic survival. We're talking about the kind of fear that closes our hearts. Entonces no estamos hablando del tipo de miedo que tienen todas las criaturas, que es acerca de la sobrevivencia básica. Estamos hablando es del tipo de miedo que cierra nuestros corazones. So it's appropriate to be cautious when you're actually threatened. Es apropiado estar cauteloso cuando en verdad hay una amenaza. But when you project that threat into everybody you meet, that's a problem. Cuando proyectas esa amenaza en todas las personas a las que conoces, entonces ahí eso es un problema. And Isabel asked, you said that when we adults are able to turn fear into love, the same thing happens with the people that surround us, children, partners, neighbors. Can you help me understand how this works? Isabel preguntó, ustedes dijeron que cuando logramos convertir el amor en miedo, lo mismo sucede en las personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, vecinos. ¿Podrían ayudarme a comprender esto mejor? You know, it's not a question of how it works, it just happens that way. Sí, la pregunta no es tanto cómo es que esto funciona, simplemente sucede de esa manera. Because when you have a deeper ground in yourself and you're less reactive, less defensive, you treat everybody differently, you perceive everybody differently, and that affects everything in your world. Porque cuando tienes un terreno más profundo en ti mismo y ya no estás a la defensiva ni reaccionando, percibes a todo el mundo diferente, tratas a todo el mundo de una manera diferente y eso inevitablemente va a tener un efecto en todo tu mundo. Years ago, a man came to, many years ago, a retreat that I did, and it was in Europe, and he'd never met me, and the whole retreat was about getting more into the present, more into the body through movement and dancing and breathing and meditation. Hace muchos años en Europa un hombre vino a uno de mis retiros, él no me conocía y todo el trabajo en el retiro era acerca de venir al presente, venir a nuestro cuerpo a través del movimiento, de la danza, de la meditación. And then when he went home, there was something he regularly did that always made him anxious, always made him afraid. Cuando él volvió a casa, había algo que él hacía con frecuencia que siempre lo ponía ansioso, siempre lo hacía asustarse. He rented a very big old chateau, and he had to go through it late at night when he finished his work and shut all the lights and then walk back through the place in the dark. Él alquiló como un espacio, un chateau, no sé si es como una cabaña o algo, y él siempre después de terminar de trabajar en este espacio tenía que caminar solo
a oscuras, después de apagar la luz, de vuelta a su casa. And he was a grown man, but he still had that kind of primal fear of the dark. Él era un hombre mayor, pero aún así tenía todavía ese miedo primal a la oscuridad. But on that first night after he got home, after this retreat, he had walked all the way back through the dark, out of the building, and suddenly realized, wow, I didn't have any fear. Pero la primera noche, al estar en casa después de este retiro, hizo ese mismo recorrido en la oscuridad y de repente cayó en cuenta, no tengo nada de miedo. So then he said, I'm going to work with Richard Moss. And he did. And he told me this story. And we became great friends and ended up working together. Y luego él dijo, pues voy a trabajar con Richard Moss, lo cual hizo. Y terminamos volviéndonos muy buenos amigos y eventualmente hasta terminamos trabajando juntos. And it wasn't teaching about fear. I was teaching about coming home in ourselves, back into the body, in the present moment. Y yo no le estaba enseñando sobre el miedo, le estaba enseñando sobre regresar a nosotros mismos, regresar al cuerpo, al momento presente, Into that deeper ground that we've been talking about. a este terreno más profundo del cual hemos estado hablando. So today, the emphasis of what we want to share with you has to do with relationships. Hoy el énfasis de lo que queremos compartir con ustedes tiene que ver con las relaciones. We talked last time and we used slides to talk about how a baby takes 7 to 9 years to become to assemble a sense of separate self, a self system. La vez pasada hablamos y mostramos unos diagramas sobre cómo para un bebé pasan 7, 8 meses antes de que desarrolle y establezca un sentido de sí mismo como un ser separado, un sistema del yo. And we used an image. Y usamos una imagen. So Adriana, show that first slide, the one we're going to. So just everything you're looking at is actually yo, is actually me. Todo lo que estás mirando es el yo, es yo. It's me with its stories about itself. It's me with its mind in the past. It's me with its mind in the future. It's me with its mind and all its judgments about everyone else and everything else. Es yo con todas sus historias acerca de sí mismo, es el yo con todas sus ideas, historias acerca del futuro, con todos sus recuerdos acerca del pasado y con todas sus historias, sus juicios, sus creencias acerca de todos los demás o todo lo demás. And it takes that 7, 8, 9 years for that to happen in every human being. Y toma 7, 8 años para que este sistema se consolide en todos los seres humanos. But what is that assemblage point of me? What is it about? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es en realidad ese punto de configuración de ese yo? It's about being able to create some degree of security. Se trata de lograr crear algún nivel de seguridad. We have all kinds of defenses that we develop through those 7, 8 years to create that security. Tenemos todo tipo de defensas que generamos a lo largo de esos 7, 8 años para crear esta seguridad. It's also about part of that security is about having a sense of control. Parte de esa seguridad también busca tener una sensación de control. Being able to control, being able to manipulate situations to feel in control. Poder controlar, poder manipular situaciones para podernos así sentir que estamos en control. And that gives us a sense of power. Y eso nos da un sentido de poder. And as we said, it can be this self system that takes those years to form. It can be very fragile if there was a good deal, or even if there was trauma and wounding during those years. Y como dijimos, este sistema de este yo puede ser muy frágil si
o sea, que le tomó 7, 8 años en desarrollarse a este sistema del yo, puede ser muy frágil si en esos primeros años hubo heridas profundas, hubo trauma. So, the whole reason underneath all that is the God underneath all that is fear. I need control. I need to feel safe. I need some sense of power because otherwise I'm afraid. Toda la razón, todo el Dios que existe debajo de todo esto es el miedo. Como tengo miedo, entonces necesito sentirme a salvo, necesito estar en control, necesito tener un sentido de poder para así poderme sentir que estoy seguro. And then, Well, and it's always the hungry ghost. yeah, Y siempre están ahí como esos fantasmas hambrientos. talk about It's that. like whatever it is you're always trying, it's never going to satisfy. There's always going to be, Something that makes you that's- unsafe. that feeling of unsafety or deficiency. Sí, nada de lo que haces te logra hacer sentir seguro. Siempre va a estar ahí latente este sentido de inseguridad, de insuficiencia. So then we have an opportunity as we mature to start to wake up. Y a medida que maduramos, luego entonces tenemos la oportunidad de empezar a despertar. To gradually allow that assemblage point to move from something that's based in fear to something that's based in a relationship with fear and opens our heart deeper into unconditional love. De gradualmente ir logrando que este punto de encaje en nuestra conciencia pase de estar en un lugar en el que se trata solo acerca del miedo a estar en un lugar donde gradualmente se mueve a permitirnos abrirnos al amor. So we showed you the second image. Y entonces les mostramos la segunda imagen. So there we go. Esta. See, now awareness, the aware self, is beginning to become the assemblage point. Aquí vemos que entonces el ser consciente es lo que empieza a volverse ese punto de configuración. And we know that me, or the ego self, is just a part of who we are. Y entendemos que el yo o ese ego es solo una parte de lo que somos. So we're beginning to assemble our consciousness, our awareness in consciousness, in awareness. Entonces estamos empezando a configurar nuestra conciencia en la misma conciencia. And the ground of that is love. Y el terreno de todo esto es el amor. And it is essentially the language of the present moment, Y es en esencia el lenguaje del momento presente. except for whatever is residual from those early years, which then we hold and heal. We feel and heal. Con excepción de esas cosas que quedan como residuos de aquellos primeros años, las cuales entonces ahora aprendemos a contenerlas y a sanarlas. But if we don't take this journey, here's what happens. Before we go to the next slide, just then, in order to heal, it happens always in relationships. Pero si no emprendemos este camino, a ver, digo esto antes de ir a la siguiente gráfica, para poder sanar, siempre hay algo que debe ocurrir en las relaciones o que ocurre en las relaciones. Nature doesn't care if we're scared or happy or secure or insecure. It first wants us to either have children, to have a family, have children. A la naturaleza no le importa si estamos inseguros o seguros, contentos o amargados. Lo que primero la naturaleza quiere es que tengamos hijos. And for most of our evolution, we didn't live very long. We didn't have the journey that we now have, the additional 40 years on average that we now have. Y durante la mayor parte de la evolución, no vivíamos tanto. No teníamos como estos 40 años adicionales que tengamos ahora para el camino, que tenemos ahora para el camino. And so our lives have become incredibly interesting, incredibly complex. We have science, we have law, we have so much. Nuestras vidas entonces se han hecho tan interesantes, tan complejas. Tenemos a la ciencia, tenemos las leyes, tenemos tantas cosas. But every time we're in a relationship and we get defensive or reactive or we hide,
Pero cada vez que estamos en una relación y nos ponemos defensivos o reactivos o nos ocultamos y nos escondemos, that's because there's a sensation inside of us that we're blaming the other person. eso es porque hay una sensación adentro de nosotros por la cual estamos culpando a la otra persona. It's fear. It's fear of abandonment, fear of inadequacy. It's fear. Es miedo al abandono, miedo a ser inadecuados, es el miedo. And so all the conflict starts to happen Y entonces empieza a suceder todo este conflicto. because the assemblage point is still me, which is based in fear, and the other person's assemblage point may be also me, based in fear, and then that starts. And it will keep going until you wake up. Porque nuestro punto de encaje sigue siendo ese yo que está basado en el miedo, y el punto de encaje, de configuración de la otra persona también es su yo, que también está basado en el miedo. Entonces ahí aparece todo este conflicto y eso va a seguir sucediendo hasta que empecemos a despertar. So here we created a picture to show what that looks like. Hemos creado una imagen para mostrar cómo se ve esto, A diagram. un diagrama. So there are two people. Ahí hay Both of dos them- personas. Both of them still at that assemblage point of me. Ahí hay dos personas que las dos están en ese punto de configuración del yo. And the relationship is a transaction. Y la relación es una transacción. I'll take care of you if you take care of me. Yo te cuido a ti si tú me cuidas a mí. No, but it's all about, covering up our fears, our deficiencies, our insecurities. That's all the transaction. I want you to make me safe because I don't feel safe. Y toda la transacción es acerca de cubrir nuestros miedos, nuestra sensación de ser inadecuados. Yo te voy a hacer sentir a salvo porque no quiero sentir que no estoy a salvo, para que tú me hagas entonces sentir a salvo a mí. For example, that's not the case. Por ejemplo, este no es el caso. No. Bueno, No. So this kind of relationship is the greatest source of suffering in the world. este tipo de relación es la mayor fuente de sufrimiento en el mundo, More than the suffering of disease and illness and injury and aging. más que el sufrimiento de la enfermedad, del envejecer, de las enfermedades. It's the emotional pain we create with each other in transactions that are about, I need to be safe, make me safe. Es el dolor emocional que creamos los unos con los otros en transacciones que siempre dicen, necesito sentirme a salvo, hazme sentir a salvo. And if you don't make me safe, I hate you, I blame you, I attack you, I make love with other people, whatever it takes to escape the unsafety. Y si no me haces sentir a salvo, entonces te odio, te echo la culpa, te ataco, voy y hago el amor con otras personas, lo que sea que tenga que hacer para volverme a sentir seguro, a salvo. And the only way that ends is that both individuals take responsibility for what's closing their heart, for the fear, the pain, the sorrow, that's closing their hearts. Y la única manera de terminar eso es que ambas personas asuman la responsabilidad por lo que está cerrando sus corazones, el miedo, la inseguridad, el dolor, lo que sea que esté cerrando su corazón. But that means in those individuals, the assemblage point is changed to consciousness, to awareness. Y en estos individuos eso significa que el punto de configuración de su conciencia ha cambiado y ahora está haciendo la misma conciencia. So we created a diagram, which is a diagram of how we understand our relationship and what we share with others about relationship. Y creamos otro diagrama que muestra lo que nosotros entendemos acerca de nuestra relación y que queremos compartir con los demás acerca de las relaciones. You can say it's Kathy on the left and Richard on the right, doesn't matter.
Podrías decir que es Katia en la izquierda y Richard en la derecha, no importa. And there's an interaction that is in part transactional, Y hay una interacción que en parte es transaccional, but I'm not asking Kathy to make me safe or happy, and she's not asking that of me, I think. pero no le estoy pidiendo a Katy que me dé la seguridad o que me haga feliz, y creo que ella tampoco está pidiéndome esto a mí, Because it is our relationship that is what that we're living. Not we're living an interaction with the relationship itself. porque es la relación lo que estamos viviendo una interacción con la relación misma. And so we've called that the third consciousness. Entonces a esto, a la relación en sí misma, la hemos llamado la tercera conciencia, Because it's Kathy and Richard and what is created by us and creating us. porque está Katy, está Richard y está eso que es creado por nosotros y que a su vez también nos crea a nosotros. And so the basic question isn't, it isn't what do I want? You know, and if I can give you what you want, will you give me what I want? Entonces la pregunta básica no es ¿qué quiero yo? ¿Y será que si te doy lo que tú quieres, tú me das a mí lo que yo quiero? We're back in ego consciousness and transaction. Ahí estaríamos de vuelta en la conciencia del ego y en la transacción. So the deeper question becomes, what does the relationship want? La pregunta más profunda entonces se vuelve ¿qué es lo que quiere la relación misma? And we've said that we believe that all relationships are trying to bring us closer to that deep ground in ourselves, closer to God, closer to love. Y hemos dicho que creemos que todas las relaciones están tratando de traernos de vuelta a este terreno más profundo en nosotros mismos, a acercarnos aún más a Dios, al amor. And so if you believe and you give your trust to this sense that you're in a relationship that, if it can, will try, it will really try to lift you toward love, toward God. Si pones tu confianza en este sentido de estar en una relación que, si se lo permites, va a realmente tratar acercarte a Dios y al amor, Then the question becomes, what does the relationship want? entonces la pregunta se vuelve, ¿qué es lo que quiere la relación? I'm Richard, and I love Kathy, and there's so much rich interaction. Yo soy Richard y yo amo a Katy y hay tanta riqueza de interacción As there is with all of life and everyone else. como la hay con el resto de la vida y todo lo demás. But if something's disturbing me, if there's something I feel like we need to address or something we want to celebrate, Pero si algo me está perturbando, si siento que hay algo que necesitamos abordar o algo que necesitemos celebrar, I don't just start talking. First, I say to myself, how would the relationship like me to speak about this, whatever this is, this anxiety or this concern? entonces no empiezo sencillamente a hablar ahí de una. Primero pregunto, ¿cómo quiere la relación que yo hable sobre esto, lo que sea que esto sea? ¿Alguna ansiedad, alguna preocupación? What are the big issues in relationships? ¿Cuáles son los temas grandes en las relaciones? Money, ¿El dinero? trust. ¿La confianza? My relationship, if it's going to lift us to love, how does it want me to share about money and my worries about money or my aspirations? And Si la relación ha de elevarnos al amor, entonces esta relación, ¿cómo quiere que yo comparta acerca del dinero, acerca de mis miedos sobre el dinero o mis aspiraciones? it's very different than talking out of anxiety.
and wanting Kathy to make me feel less anxious. Y eso es muy distinto que empezar a hablar a partir de ese miedo, de esa ansiedad, y querer que Katy haga que se me alivie ese miedo y esa ansiedad. And I think also what's important to understand is that it really starts, it has to start with each person individually consecrated to owning and growing in themselves and having a relationship with anchoring in the basic ground that we've talked about. Y creo que tiene que empezar esto con una situación en la que cada persona se compromete a consagrarse a esta posibilidad más elevada de la relación y a encontrar este terreno más profundo en sí misma del que hemos estado hablando. And that's the difference between two people having a conscious relationship or working towards a conscious relationship versus the transactional. Y esta es la diferencia entre dos personas que tienen una relación consciente o que están trabajando en pro de una relación consciente o dos personas que simplemente tienen una transacción. Just like everything else in life, there are practices Como con todo lo demás, that help you grow. como con todo lo demás en la vida, existen prácticas que te ayudan a mejorar, que te ayudan a crecer. If you want to be a better athlete, you practice. If you want to be a better musician, you practice. Si quieres ser un mejor atleta, practicas, entrenas. Si quieres ser un mejor músico, practicas. If you want your relationship to become limitless intimacy and lead you endlessly toward love, endlessly toward God, because we never arrive, then there are practices. Si quieres que tu relación te lleve a una intimidad siempre profundizando, a algo que te lleva sin fin a Dios, sin fin al amor, porque pues nunca hay un final en este camino, entonces practicamos. And for us, everything we've ever learned, everything we do to take care of ourselves, to come ground deeper in ourselves, everything is part of the practice we share with each other. Y para nosotros todo lo que hacemos para arraigarnos más en nosotros mismos, para venir más a nosotros mismos, todo lo que hacemos es parte de la práctica que compartimos el uno con el otro. It doesn't make sense to me to meditate to reach God unless I can reach God in relationship. No hace ningún sentido para mí meditar para entonces llegar a Dios, a no ser que pueda llegar a Dios en la relación. There are wonderful souls who've devoted their lives to love God through the Buddhist path or the Christian path or the Muslim path. Hay almas maravillosas que han dedicado su vida a amar a Dios a través del camino budista o a través del camino cristiano o a través del camino musulmán. But I know whatever level of enlightenment or a wakefulness that you attribute to the great souls, the place where you see it the most is in their relationships. Pero yo sé que cualquiera que sea el nivel de iluminación o de despertar que le atribuyas a las grandes almas, el lugar donde más lo puedes ver reflejado es en las relaciones. So, what is the fundamental practice? Entonces, ¿cuál es esa práctica fundamental? It's your practice to learn to address anything in you that closes your heart in any relationship. And the ones that trigger the most self-protection and reaction are the closest relationships. Es tu práctica de aprender a abordar cualquier cosa adentro de ti que cierre tu corazón. Y donde esto más evidente va a ser es en las relaciones más cercanas que tienes. And that practice is the practice we've been sharing. Mm-hmm. The body-centered meditation.
Y esa es la práctica que hemos estado compartiendo, la meditación centrada en el cuerpo. And in relationship, if Richard triggers me or I trigger him, we take ownership for our trigger. Y en las relaciones, por ejemplo, si algo que hace Richard detona algo en mí, o si algo que hago yo detona algo en Richard, cada uno se hace responsable de lo que se detonó adentro de sí. I never trigger you. Yo nunca detono nada. That's because I have nothing left to work. Eso es porque yo ya no tengo nada más en qué trabajar. That's why I love her and live with her, is because she's so completely awakened. I just bask in her radiance. Por eso yo la amo y estoy con ella, porque está tan iluminada que yo simplemente me baño en lo que irradia. No, the point I'm trying to really, get home is that any reactivity that you feel, it's like a thank you, and because that reaction, whatever it is that is in you, that really is closing your heart, is an opportunity to really heal. No, pero el punto que en verdad estoy tratando de transmitir es que cualquier reactividad que sientas, le doy las gracias, le damos las gracias, porque esa reactividad que está cerrando tu corazón en ese momento es una oportunidad para sanar. And so, just to be clear, triggers aren't just anger. They aren't just shouting or withdrawing. Triggers are being impatient. Solo para ser claros, los detonantes de los que hablamos no son solamente la rabia, no son solamente gritar. Los detonantes son, por ejemplo, sentirnos impacientes. Withdrawing even a little bit and stop no longer giving your full attention when you're with each other. O retraernos, así sea retraernos un poquito, empezar a no darnos toda nuestra atención el uno al otro cuando estamos juntos. It's the slightest ripple in the body of, Es la más mínima ruptura, onda en el cuerpo, distorsión en el cuerpo. and the deeper you work, the more your body becomes this incredibly refined instrument for love and for the slightest movement away from love. Y entre más profundamente trabajes, más tu cuerpo empieza a volverse este instrumento absolutamente refinado, tanto para el amor como para señalar cualquier movimiento en el que nos apartamos del amor. So let's just practice together again. Entonces practiquemos juntos una vez más. This is the foundation of your relationship to yourself and therefore to all of the relationships. Esta es la base de la relación que tienes contigo mismo y por lo tanto de todas tus relaciones. Up to you, my dear. All right, it's all started. Start us off. So we're going to go into our guided meditation. So finding a comfortable position. Vamos a ir a nuestra meditación guiada. Entonces encuentra una posición cómoda. And feeling your feet on the floor. Siente tus pies en el suelo And then closing your eyes. y cierra tus ojos. And we're turning our gaze inward Estamos llevando ahora nuestra mirada hacia adentro, into this universe that is you, a este universo que eres tú, your inner landscape. tu paisaje interior. So bring your awareness to the breath. Trae tu atención a tu respiración. And merging with the breath. Únete con la respiración And take a few deep cleansing breaths. y toma unas cuantas respiraciones profundas purificadoras.
And as we presence with the breath, all else can begin to fade to the background. A medida que estamos presentes con la respiración, todo lo demás puede pasar a un segundo plano. And as you tune in presence with the breath, you may begin to notice this sense of spaciousness, openness. A medida que te sintonizas y te haces presente con la respiración, podrás Maybe- empezar a notar esta sensación de espacio y de apertura, Maybe a freshness. quizás una frescura. And just allowing yourself to relax. Solo permítete relajarte. And now bringing your awareness to the soles of your feet and opening up the channels through the body into the center of the earth. Ahora trae tu atención a la planta de tus pies, abriendo los canales desde el cuerpo hacia el centro de la tierra. And on the in-breath, you're pulling the energy from the earth up through the soles of your feet and up through the body, cresting at the top of the head. En la inhalación estás trayendo la energía desde el centro de la tierra que suba por los pies y por las piernas y suba por tu cuerpo, alcanzando su cresta como una ola en la parte de arriba de la cabeza. And your awareness is traveling with the breath. Y tu atención está viajando con la respiración. And so the exhale, exhaling back down through the body and out through the soles of the feet back into the earth. Y en la exhalación, exhalando el aire de vuelta, bajando por tu cuerpo, saliendo por la planta de tus pies y de vuelta hacia el centro de la tierra. So finding the rhythm of your wave with the breath. Encuentra el ritmo de tu ola con la respiración. And as your awareness travels up through the body, just noticing any tension, contraction, holding. Y a medida que tu conciencia recorra hacia arriba tu cuerpo, solo nota cualquier lugar del cuerpo donde haya tensión, contracción, alguna tenencia. And on the exhale, just inviting those parts of yourself to just relax, release, letting go. Y en la exhalación solo invita a estas partes a que se relajen, a que se suelten. And it's a process of relaxing into this basic field, this basic ground. Este es un proceso de relajarnos hacia este terreno básico, hacia este terreno fundamental. And the more we practice, the more we can anchor into this ground. Y entre más practicamos, más nos podemos anclar en este terreno, Like the deep roots of a tree. como las raíces profundas de un árbol. When we were infants, we were breathing. Cuando éramos bebés, estábamos respirando. When we were unsafe, we were breathing. Cuando estábamos inseguros, estábamos respirando. When we were happy, we were breathing. Cuando éramos felices, estábamos respirando. So join with your breathing. Entonces únete a tu respiración. Let it anchor your attention in your body right now. Deja que la respiración ancle tu atención en tu cuerpo ahora.
And the more that we can strengthen this anchor in this field, this is the difference between the transactional relationship, the capacity for a transactional relationship, and a conscious relationship. Y entre más podemos fortalecer esta ancla en este terreno, esto hace la diferencia entre una relación transaccional y la capacidad para una relación consciente. Just relaxing each time you breathe out. Solo relajándote cada vez que exhalas. Relaxing the need to understand. Relaja la necesidad de entender. Just softening into the spaciousness of your being. Suaviza la espaciosidad de tu ser. Feeling what you actually feel right now in your body. Siente lo que estés sintiendo en este momento en tu cuerpo And just keep relaxing. y solo sigue relajándote. So there are the sensations of the physical body. Entonces están las sensaciones de tu cuerpo físico. Maybe there's a little tightness in the shoulders. Quizás algo se siente apretado en los hombros. Maybe the breathing doesn't feel free. Quizás la respiración no se siente que ocurre de manera libre. So this is the sensation of the physical body. Estas son las sensaciones del cuerpo físico, But it's also directly related to the sensations of the emotional body. pero también están muy relacionadas a las sensaciones del cuerpo emocional, Where what we feel are emotions. lo que sentimos en nuestras emociones. Maybe an atmosphere of just being unsafe. Quizás como una atmósfera de no sentirnos a salvo, Just like a layer, may not be strong. como una capa, puede que no sea fuerte. And with each out breath, you just relax. Con cada exhalación, solo te relajas. You just experience and relax. Solo experimentas experiencias y te relajas. You feel and relax. Sientes y te relajas. And if the mind pulls you away, then you just, once you notice that, you come back to the anchor of your awareness with your breathing body. Y si la mente te saca, apenas te das cuenta de esto, solo regresas al ancla que es tu atención en tu cuerpo que respira. If there are judgments,
you know the assemblage point is back in me. Si hay juicios en tu mente, entonces ya sabes que el punto de configuración ha vuelto al yo. The deeper awareness just experiences. La conciencia más profunda sencillamente experimenta. And in the present moment in the body, that experience is sensation and perceptions. Y en el momento presente, en el cuerpo, esa experiencia solo es sensaciones, percepciones, Never thoughts. nunca pensamientos. Those belong to the assemblage point of me. Los pensamientos pertenecen al punto de configuración del yo, Always having an agenda. que siempre tiene una meta, una agenda, Always commenting and measuring and judging. siempre está comentando, midiendo, juzgando, And that's okay. y eso está bien. That's our basic vehicle for being in the world. Es nuestro vehículo más básico para estar en el mundo. And you are practicing being in their body in the deeper ground. Estamos practicando ahora estar en el cuerpo, en el terreno más profundo, Just relax. solo relajándonos. And to just experience that spaciousness. Solo sé consciente de la experiencia de esta espaciosidad, That stillness. esta quietud. But while there aren't thoughts in the now, there are feelings that are residues of the past that are still present in the body, Y in the somatic consciousness. aunque no haya pensamientos en el ahora, hay sentimientos que son residuos del pasado, una conciencia somática, Maybe deep, deep sadness. quizás una muy profunda tristeza. Maybe that's what was underneath the fight, the argument with your partner. Quizás eso era lo que había debajo de la pelea, de la discusión con tu pareja. Now the words, the thoughts are gone, but the sadness can still be there. Ahora las palabras, los pensamientos ya se han ido, pero la tristeza puede todavía estar ahí. And you just feel it Y solo la sientes gently. gentilmente. Breathe with it, breathe in it. Respira con ella, respira en ella. Like it's a frightened child, like it's a deeply sad child. Como si fuera un niño o una niña asustado, un niño o una niña muy triste y asustado. And if you don't fight the sadness, if you learn to touch it with gentleness and compassion, it will start to move. Y si no peleas con la tristeza, si aprendes a tocarla con gentileza y con compasión, ella empezará a moverse. Like clouds, Como nubes, taking new shapes.
que van tomando nuevas formas, dissolving and forming. disolviéndose y formándose. That energy that was caught in deep sadness gradually can become stillness and spaciousness. Y esa energía que estaba atrapada en la tristeza profunda gradualmente empieza a volverse apertura, quietud. Maybe it can become gratitude Quizás puede volverse gratitud or forgiveness. o perdón. It comes back and into the dance. It becomes part of the dance. Regresa a la danza, se vuelve parte de la danza. The dancing stillness, La danza en la quietud, the dancing stillness of the open heart. la quietud danzante del corazón abierto. No matter what you're experiencing right now, trust whatever you're experiencing. Relax. Sin importar lo que estés experimentando en este momento, solo confía en lo que estés experimentando y relájate. Sometimes the mind just keeps yelling, this will never work, it's not enough. A veces la mente solo grita, esto no va a funcionar, no es suficiente. Sometimes you have to say to the mind, you're not being nasty enough, be more nasty. A veces tienes que decirle a la mente, no estás siendo lo suficientemente hostil, sé más hostil. And then your heart will laugh. Will laugh. 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 Y entonces tu corazón se reirá. And then the body's breathing. El cuerpo está respirando. The beginningless beginning. El comienzo sin comienzo. And when we are able to deeply anchor in this space, this openness, Y cuando podemos anclarnos profundamente en este espacio, en esta apertura, the eyes with which we see, the ears with which we hear, are very different than the me. los ojos con los que vemos y los oídos con los que oímos son muy diferentes a ese yo.
And this is the practice of the embodiment of love. This is the practice of the embodiment of love. You're muted, Alfonso. Adriana, Alfonso is muted. Yes, I'm trying to figure it out. He muted himself. Don't worry. I'm just figuring it out. Don't think he did it himself. Ok, solicitar. Alfonso, intenta prender tu audio, porfa. There, I'm back. Well, this is a perfect place to stop our meditation. This is sometimes how my meditations stop. Este es un momento perfecto para parar nuestra meditación. Así es como a veces mis meditaciones llegan a su fin. Suddenly, the circumstance of the energy changes strongly, and I go, okay. De repente la circunstancia o la energía cambia y yo digo, ah, bueno. A woman wrote to me recently and said, the thing that I remember that changed my life, the first time I met you, which happened to be like 30 years ago, 35 years ago. Una mujer hace poco me escribió y me dijo, la cosa de la que me acuerdo que cambió mi vida la primera vez que te conocí, que fue como hace unos 35 años. You had brought all this sound equipment to play very loud music that we would meditate lying down or we would dance, and nothing was working. Habías traído todos estos equipos para poner música fuerte porque íbamos a meditar con música fuerte y a danzar y a bailar y de repente nada funcionaba. And she said, and you didn't even get upset. You just said, okay, let's just do something else. Y ella dijo, y tú ni siquiera te enfadaste o te perturbaste, solo dijiste, bueno, haremos otra cosa. And she said, that one example changed my life. Y ella me dijo, ese solo ejemplo me cambió la vida. Because if I got upset, it would mean I was attached to the goal, attached to a memory. Porque si yo me hubiera perturbado, habría significado que estaba apegado a una meta o apegado a un recuerdo. Memory of what the work needs or how to do it. And so when that goes away, you are where you are. Un recuerdo sobre lo que necesita el trabajo o cómo hacerlo. Entonces, cuando eso se va, pues sencillamente estás donde estás. She just didn't see how many times I had reacted when things didn't work. Lo que ella no veía era cuántas veces en el pasado yo sí había reaccionado cuando las cosas no funcionaban. And you can only beat yourself up so many times. Solo puedes darte látigo a ti mismo tanta cantidad de veces. Oh, but there's a part of me that wants to beat myself up one more time. Ah, pero hay una parte de mí que se quiere latigar una vez más. More suffering needed. Más sufrimiento se necesita. Okay. So we have about a quarter of an hour. Let's see what people are sharing, and not just the questions, but those two, but what are people sharing? What are you experiencing? Tenemos otro cuarto de hora. Veamos qué está compartiendo la gente. No solo preguntas, sino qué están experimentando. And if you have time, instead of writing a question, just write a little bit of what you are understanding, what you actually felt or what you're understanding. Y si tienen tiempo también pueden, en vez de solo mandar una pregunta, compartir qué están comprendiendo, qué sintieron, a qué comprensiones están llegando. So far, I have only questions, actually. In many of my programs, there comes a certain day where I say, no more questions. Now all we share is what we understand.
En algunos de mis programas llega un momento en el que a veces digo, no más preguntas. Ahora solo vamos a compartir qué estamos entendiendo. And what we understand is what we're actually experiencing. Y lo que entendemos es, de hecho, lo que estamos experimentando. So, we're not back in school where you have to ask questions and get the right answers. No es que estemos en el colegio donde hay que hacer la pregunta correcta para la respuesta correcta. We're in life where we just can experience more and more and more deeply. Estamos en la vida donde podemos experimentar más y más profundamente And more completely, y de manera más completa, more subtly. más sutil. So, but again, I'm getting questions, so I'll go ahead with questions. Sure. Well, actually, someone just said, I loved the concept of transactional relationship versus conscious relationships. Isabel acaba de compartir, amó el concepto de relación transaccional versus relación consciente. So there's a question here. Preguntar por qué se... Olga asks, first I'll read it in Spanish. ¿Cómo trabajar con la ansiedad que aparece de repente sin un motivo claro o real? How to work with the anxiety that appears all of a sudden without any apparent motive or reason. Start in. Starting, Start in. comienza adentro. When the anxiety appears, turn toward the sensation. Cuando la ansiedad aparece, vea la sensación misma. Start breathing with that sensation of anxiety. Empieza a respirar con esa sensación de ansiedad. Again, wanting to have a relationship with it. Busca tener una relación con ella. It didn't come out of nowhere. It came out of somewhere. No surgió de la nada, surgió de algún lado. And if you have a relationship, if you develop a relationship with it, it will lead you. Y si desarrollas una relación con ella, te va a guiar. Yeah, the way I'd say the same thing is we're familiar with mental intelligence, and there's a very common notion of emotional intelligence, which is more behavioral. La manera en que yo diría lo mismo es, estamos familiarizados con la inteligencia mental. Existe también el concepto de la inteligencia emocional, que es algo que tiene más que ver con los comportamientos. But there's also another kind of intelligence, which is feeling intelligence. Pero hay otro tipo de inteligencia también, que es la inteligencia del sentir. So if anxiety seems to come from nowhere, it is your feeling intelligence will say, oh, let me visit this. Si la ansiedad pareciera... Sorry, last little bit. Just like Kathy said. Ok. Si la ansiedad pareciera no venir de ningún lado, la inteligencia del sentir te va a decir, visitemos esto, así como dijo Katy. And so the feeling intelligence with the breath awareness touches this sensation of anxiety. Breathes with it, feels it. Entonces la inteligencia del sentir con la anclada a la respiración toca la sensación de la ansiedad, respira con ella, la siente. And if you're not trying to make it go away or change it, then it may just become vulnerability. Y si no estás tratando de que se vaya o de que cambie, puede que simplemente se transforme en vulnerabilidad. Anxiety can start to teach you that you're actually vulnerable.
Entonces la ansiedad puede empezar a enseñarte que de hecho eres vulnerable, estás vulnerable. And then if you're intelligent with the vulnerable, you're touching the vulnerable sense really soft. Entonces si eres inteligente con la vulnerabilidad, empiezas a tocar la sensación de vulnerabilidad suavemente. And then it's as if the body has just become music. The sensations have just become music. It's vulnerable. There's maybe anxiety. There's spaciousness. And there's no longer just anxiety. Y entonces es como que el cuerpo y las sensaciones se volvieran música. Está la ansiedad, ahora la vulnerabilidad, ahora siento espaciosidad, como música cambiante. Ya no es solo la ansiedad. And then the heart can open. And then everything you see and everything you hear, suddenly you look through different eyes and you look through different ears. Y así el corazón puede abrirse. Y entonces todo lo que ves y todo lo que oyes, lo ves y lo oyes con ojos nuevos, con oídos nuevos. So anxiety teaches you how to touch it until it is gone. Entonces la ansiedad te enseña cómo tocarla hasta que se va. Not gone in the sense of you get busy and you do something else and you forget the anxiety. No que se va porque te ocupas en otra cosa y te enfocas en otra cosa y entonces te olvidas de la ansiedad, You Because can transmute. it becomes living energy. sino porque se transmuta, se vuelve energía viviente. That's feeling intelligence. Eso es la inteligencia del sentir. Every sensation is an opportunity to be present with it in a way that allows it to resume the dance, the movement. Toda sensación es una oportunidad para estar presentes con ella de tal manera que le permita a ella resumir la danza, el movimiento. This is true even for some aspects of physical pain. Esto es cierto incluso en cuanto a algunos aspectos del dolor físico. But physical pain, being very, very ill, that that it's a good thing we have help from medicine and loving care of others, because that you can't transmute just by yourself. Pero el dolor físico, estar muy, muy enfermo, en cuanto a esas cosas, digo que es maravilloso que tengamos ayuda de la medicina y de algunas cosas externas, porque esas cosas no puedes transmutarlas solo. Enough for that. Is there another question or more sharing of some kind? Sure, there's a lot, actually. So let me find, okay, there's another one here from Santiago that asks, Santiago pregunta, ¿cómo puedo establecer una relación cuidadosa conmigo mismo y el otro en un contexto laboral que suele ser puramente transaccional? How can I establish a careful relationship with myself and with the other in a working context that tends to be purely transactional in a job environment? It appears to be purely transactional. Solo parece ser puramente transaccional. But if you're in your heart, you're transmitting a different transaction. Pero si estás en tu corazón, transmites una transacción diferente. You'll probably get promoted. Quizás te asciendan. Didn't she have a wonderful laugh? ¿No tiene ella una risa maravillosa? Okay, where was it? There's a question that says,
How would you explain that underneath fear there would be anger or rage? La pregunta dice, ¿cómo se puede explicar que debajo del miedo exista ira? I'm not sure what Kathy would say, but sometimes fear is the starting point and sometimes it's the end point. No estoy seguro qué diría Katy, pero a veces el miedo es el punto de partida y otras veces es el punto de llegada. Sometimes what's under fear is the fire of rage. Hay veces lo que está debajo del miedo es el fuego de la ira. But if you don't act out rage, the fire of rage becomes incredibly deep steadiness and stillness. Pero si sientes ese fuego de la ira sin actuarlo, entonces ese fuego se convierte en una quietud y en una constancia interior increíble. You have to take the journeys. You can't assume with the mind what's there or should be there or would be there or how it got there. Y tú tienes que llevar a cabo el camino. No puedes asumir con tu mente qué hay debajo de qué debería estar debajo de qué o cómo llegó ahí. You just discover. Es algo que descubres. And just years and years of working with people, there are patterns of these layers of sensation. Y tras años y años de trabajar con personas, vemos que hay patrones en cuanto a estas capas de sensación en las personas. It's not always the case, but it's typical. No es el caso siempre, pero sí es común, típico. Layers, there are patterns of layers of sensation, and there are patterns of layers of beliefs associated with those sensations. Hay patrones de capas de sensaciones y también hay patrones de creencias que están asociadas a esas capas de sensaciones. But see, as you journey, we're not teaching you something that only we learned and you can't learn. We're teaching you something that everyone can learn. No te estamos enseñando algo que solo nosotros sepamos, estamos enseñando algo que todos podemos aprender. And as you learn it, then you become a teacher. You begin to help others learn it. Y a medida que lo aprendes, tú te vuelves luego profesor o profesora o maestra y empiezas a poder enseñarle a los otros a aprender esto. You don't want to hold on to power, you want to give it away. No quieres aferrarte al poder, lo que quisieras es entregarlo. The thoughtful questions, I appreciate them. Son preguntas que traen mucha reflexión, aprecio eso. So, thank you, Richard and Kathy. You both are radiant light, says Olga Elena. Just a mirror, Olga. Solo somos un espejo, Olga. Olga decía, gracias Richard y Kathy, ambos son luz radiante. Kathy dice, solo somos un espejo. And I thank you because we feel that. We feel the gift of your sharing. Y te agradezco porque sentimos eso, sentimos el regalo de lo que acabas de compartir. But we never see in another what isn't also right there in ourselves. Pero a veces también sucede que no ve, que solo vemos en el otro eso que también está ahí enfrente de nuestros ojos en nosotros mismos. So we look forward profoundly to dancing with you these next 2 gatherings in 2 weeks and then 4 weeks. Entonces miramos con mucho entusiasmo hacia adelante y estaremos esperando el danzar nuevamente con ustedes en los 2 encuentros que nos quedan. El próximo es dentro de 2 semanas. And Alfonso will translate for us the chat. So we'll go through and appreciate what everyone has written and potentially respond in the next webinar. Y yo voy a traducir para ellos y mandarles por correo las preguntas que quedaron en el chat que no alcanzaron a tener respuesta
para que entonces Richard y Katy las aborden en el próximo encuentro. And what I have a sense we'll focus on in the next webinar in particular would be, we showed that diagram of Kathy, Richard, and the third consciousness. We're going to talk more specifically about how you learn to practice that, what that practice looks like, what are some of the guidelines for it, so that in your relationships with where you want to grow into deeper love, and when you begin to realize there's no limit to intimacy, you can't reach the end of intimacy, then these are the practices, and you start with them in a kind of formula way, but after a while, that practice is just essential to your life. It's essential to your couple. It's essential to your friendships. It's essential to your career. Mi sensación sobre lo que trabajaremos la próxima vez tiene que ver con ese diagrama que mostramos sobre las relaciones, donde estaban los dos individuos y ambos relacionándose con esa tercera conciencia que es la relación. Y creo que vamos a abordar un poco más, a un nivel un poco más aterrizado, prácticas que podemos llevar a cabo que tienen que ver con cómo ir aprendiendo esto, a relacionarnos con la relación de este modo. Y son prácticas que al principio podrán hacer paulatinamente, practicándolas, pero que gradualmente se van a ir haciendo parte natural de sus vidas, parte natural de sus relaciones. Remarkable. Thank you, Alfonso. I got the idea. Yes, suddenly I realized how long I had spoken and went, whoops. And it always starts with you. Y siempre empieza contigo. See you in 2 weeks, and thank you so Yes. much. Yes, thank you. Gracias, nos vemos en 2 semanas. Gracias a todos. Thank you to our hosts. Thank you to Edrana, our kind of Tech support. tech support and who's managing them. And again, thank you, Nacho and Espe. Espe and Nacho, and thank you, Alfonso. Gracias a nuestros anfitriones, a Adriana que está manejando toda la parte tecnológica, gracias a Esperanza, a Nacho y a Alfonso. Thank you, darling. Thank you.